Nuevo día, por lo tanto, nuevo video. Bienvenidos a la vuelta de TC Vlogs, que ahora es TC Paranormal. El día de hoy les traigo un video un tanto perturbador con un toque macabro y siniestro. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like al video, compartirlo y comentar. Esto me ayudaría muchísimo. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este macabro, aterrador, misterioso y siniestro video. Dicen que los gemelos comparten un vínculo que la ciencia apenas puede rozar. Pero, ¿qué sucede cuando ese vínculo no es un regalo, sino más bien una jaula de seguridad? ¿Qué ocurre cuando el amor fraternal se convierte en un pacto suicida? El día de hoy viajamos a la mente de dos niñas que decidieron borrar al resto de la humanidad. Dos niñas que para respirar necesitaban que la otra dejara de hacerlo. Prepara tu mente porque el día de hoy analizaremos el caso de June y Jennifer Gibbons, mejor conocidas como las gemelas silenciosas. Para poder entender el final, debemos ir al principio exacto. Es el 11 de abril del año 1963. Estamos en el Hospital Militar de la RAF en Adén, Yemen. Allí, con solo 10 minutos de diferencia, nacen June y Jennifer. Son hijas de Aubrey Gibbons, un técnico de la Fuerza Aérea, bastante estricto y a menudo ausente, y Gloria Gibbons, una ama de casa que pronto se vería superada por la oscuridad que crecía en su hogar. June y Jennifer no estaban solas, tenían otros hermanos. Estaba Greta, que había nacido en el año 1957, David, nacido en el año 1959, y Rosie, nacida en el año 1967. Pero para las gemelas, sus hermanos eran fantasmas. Solo existían ellas dos. La familia llegó a un punto en el que les tocó tomar una decisión muy importante. Se mudaron a Reino Unido para poder así tener un mejor futuro. En 1974 se instalaron en Haverfordwest, Gales, específicamente en la urbanización Fursey Park. Pero no sabían que todo esto era el inicio del fin. June y Jennifer eran las únicas niñas de color en una comunidad blanca, rural y cerrada. Ya se podrán imaginar cómo era el panorama y sobre todo en aquellos años. Evidentemente, el racismo fue brutal. Las perseguían al salir de la escuela, les insultaban, las golpeaban. Y como respuesta a todo esto, las gemelas tomaron una decisión radical. Literalmente, renunciaron al mundo. Primero dejaron de hablar con sus profesores, después con sus padres, finalmente incluso ignoraron a sus hermanos y todos los días se encerraban en su habitación. Empezaron a hablar un idioma que no conocía nadie más que ellas. Se suele llamar una criptofasia, una mezcla acelerada de patois de Barbados y sonidos guturales que nadie más podía descifrar. Pero lo más aterrador no era el idioma ni el silencio, sino su sincronía. Los psicólogos empezaron a observar rituales aterradores. El juego del despertar me pareció bastante curioso. Si una no se levantaba de la cama, la otra tampoco. De hecho, podían pasar días inmóviles. También tenían la respiración compartida. A veces una no inhalaba hasta que la otra exhalara. Vivían literalmente con el aire prestado de la otra. Y antes de que lo comenten, quiero aclarar una cosa.
Cuando practicaban todo esto, los psicólogos se cercioraban de que estuviesen en habitaciones separadas y así que no pudiesen escucharse entre ellas. En el año 1977, los médicos cometieron un error fatal. Intentaron separarlas en internados distintos. El resultado fue catatonia total. Se apagaron como robots sin batería y tuvieron que reunirlas de nuevo. Encerradas otra vez en su habitación, comenzaron a escribir. Entre los años 1979 y 1980, canalizaron su odio y pasión en novelas autoeditadas llenas de violencia extrema. June escribió The Pepsi Cola Addict y Jennifer The Pugilist, donde un médico mata a su hijo para darle el corazón al perro. Hasta aquí la cosa se estaba tornando densa, pero empezaron a escribir en diarios. Sus diarios íntimos revelaban la verdad. Entre ellas dos se odiaban a muerte. De hecho, Jennifer le escribió a June lo siguiente: ella es una sombra oscura que se cierne sobre mí, me atormenta. Siento sus rayos mortales golpeando mi piel. Es posible que yo quiera que ella muera. Cuando cumplieron 18 años, todo cambió. Querían vivir, querían hacer con su vida lo que les diera la gana. En aquel entonces conocieron a dos hermanos de apellido Kennedy, Carl y Greg. Estos dos jóvenes eran hijos de un militar de la Marina estadounidense. Fueron los únicos forasteros, por así decirlo, que las gemelas dejaron entrar a sus vidas. Perdieron la virginidad con ellos, bebieron, experimentaron lo que es la vida real. Pero cuando los Kennedy regresaron a Estados Unidos, el abandono las destrozó. Lamentablemente, ese vacío lo llenaron con caos. En 1981 comenzaron una ola de crímenes que duró 5 semanas. Vandalismo y robos menores, grafitis por todo el vecindario, y finalmente se les ocurrió la idea de jugar con fuego. Intentaron incendiar el Pembroke Technical College, una escuela vacía y una tienda de tractores. La policía las atrapó fácilmente. Jennifer había documentado con hora y fecha cada crimen en su diario, el cual dejaba en su habitación a la vista de todo el mundo. Cuando fueron a juicio, el juez no vio a dos jóvenes confundidas que estaban atravesando una adolescencia caótica, sino a dos jóvenes mudas que él catalogó como sociópatas. Bajo la ley de salud mental, ambas fueron sentenciadas a una detención indefinida en el que vendría siendo el lugar más aterrador de Inglaterra, o mejor conocido como Broadmoor. Broadmoor no es una cárcel como tal, es un hospital de máxima seguridad para criminales dementes. Allí han vivido monstruos como, por ejemplo, Peter Sutcliffe. En aquel entonces las gemelas apenas tenían 19 años. Pasaron 11 años en aquel infierno. Fueron medicadas con dosis masivas de antipsicóticos, Clopixol, Depixol, que son bastante fuertes, lo que hizo que, se borrara su creatividad. Su psiquiatra, el doctor William Spry, intentó entenderlas, pero el vínculo entre ellas era impermeable, ahí no entraba nadie. Dentro de los muros, la locura de Jennifer se agudizó. Desarrolló una extraña obsesión romántica con otro interno, el infame estrangulador de Stockwell, un asesino en serie de ancianos. Mientras tanto, June se sentía cada vez más poseída. En su diario escribió lo siguiente: soy un zombie, ella es la titiritera. Jay tiene un poder frío y negro sobre mí. Fue en esta oscuridad donde llegaron a la decisión final. Una de ellas
tenía que morir para que la otra pudiese ser libre. Jennifer, quien era la hermana dominante, tenía una amiga. Esta mujer era la periodista Marjorie Wallace. En una reunión que ellas tuvieron, Jennifer le dijo a Marjorie: voy a morir. Lo hemos decidido. Marjorie se hizo amiga de Jennifer por el tema de los libros, de lo que ellas escribían y demás. Fue como la manera que pudo entrar a ellas. La fecha ya la tenían marcada en el calendario: 9 de marzo del año 1993. Las gemelas finalmente consiguen el traslado a un hospital de menor seguridad, la clínica Caswell. Suben al autobús que las iba a trasladar. Jennifer, quien aparentemente estaba sana, apoya su cabeza en el hombro de June y susurra lo siguiente: al fin vamos a ser libres. Poco después, sus ojos se pusieron en blanco, colapsó y falleció. En ese preciso momento, el autobús se desvió al hospital más cercano, donde intentaron reanimar a Jennifer. Hicieron de todo, pero esta joven falleció. A las 6:30 de la tarde, Jennifer Gibbons fue declarada como fallecida con tan solo 29 años. Si hasta ahora ustedes pensaban que todo era extraño, pues espérense a la autopsia. Aquí es donde yace el misterio eterno. No había drogas, no había veneno, no había signos de violencia externa. La causa oficial de muerte era miocarditis aguda, que significa una inflamación repentina del corazón. Para todo el mundo era muy extraño lo que le estaba pasando, porque Jennifer era una joven muy sana, a pesar de todo. Para June, todo esto era simplemente el mero hecho de que su hermana había cumplido con el pacto. Días después, June recibió a Marjorie Wallace y pronunció unas palabras muy perturbadoras. Soy libre al fin, estoy liberada, y Jennifer ha dado su vida por mí. Para que una viviera, la otra tenía que morir. June Gibbons cumplió su palabra. Tras la muerte de su hermana, empezó a hablar, a integrarse. A día de hoy vive tranquila y sola al oeste de Gales, cerca de donde vivían sus padres y sin necesitar medicación psiquiátrica. Ahora, mi punto de vista. Voy a dar lo que es mi punto de vista. De todas maneras, los leo a ustedes abajo en los comentarios. Yo creo que aquí había una codependencia hostil. Jennifer no solo amaba a June, sino que la poseía. Su muerte no fue un suicidio por depresión, sino un acto de control final. Ella misma decidió cuándo terminar la historia. Otra cosa es el mutismo electivo como arma. ¿A qué me refiero con esto? Su silencio no era miedo, era una agresión pasiva contra una sociedad que las rechazó por su raza. Y de verdad todo me parece súper escalofriante, tétrico, espeluznante. Es que no sé ni siquiera cómo describirlo. Un dato bastante curioso es que en la lápida de Jennifer, June grabó un poema que define como toda esta historia. Como ya les dije, la verdad es que todo esto es bastante perturbador, porque no se trata solamente de dos gemelas que decidieron no volver a hablar, sino de dos jóvenes que también estaban conectadas psíquicamente. Porque ¿cómo puede ser posible que estando en habitaciones separadas pudiesen lograr ese tipo de cosas? Sin escucharse, sin verse, sin nada. Es muy extraño. ¿Qué opinan ustedes acerca del caso de las gemelas silenciosas? Los leo abajito en los comentarios. Si no te has suscrito, te lo vuelvo a recordar, suscríbete, comenta y dale like al video. Y sobre todo compártelo para que muchas más personas nos conozcan. Les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Yo soy Tizi Paranormal, esto es Mentes Macabras y nada, nos vemos en otro macabro y misterioso video. Bye.